Sin lugar a dudas, este es un año de pre-campaña de cara a las elecciones del 2025. Todo el mundo está cogiendo fuerza desde su trinchera. Por ejemplo, el doctor Pedro Granja ya confirmó que va a ser precandidato para la presidencia del Ecuador. Luisa González, de momento, también está confirmado que va a ser la candidata de la Revolución Ciudadana. Daniel Noboa se va a tirar para la reelección. Y algo muy extraño pasó aquí, ya que el hermano de Diana Tamaín, presidenta del CNE, el presidente Daniel Noboa le dio un cargo muy importante en Estados Unidos, y de esta misma manera Diana Tamaín aceptó a ADN como un partido político a la velocidad de la luz. Veremos si ocurre también lo mismo con otros partidos políticos que están naciendo y también los habilita a la velocidad de la luz. Pero esto es extraño, porque aquí tendría que haber, o bueno, se nota un conflicto de intereses, algo muy extraño que podría afectar a la democracia, porque uno ya supone lo que puede darse ante este trueque. Ante todo esto, y la crisis en el Ecuador, y el poco o nada cambio positivo en nuestro país con el presidente Daniel Noboa, la reelección de este está en veremos. Eso sí, el Ecuador necesita un cambio. Lo ocurrido con Guillermo Lasso era porque el Ecuador no aguantaba más y se necesitaba un cambio urgente, pero el cambio ha sido en peor de lo que se puede notar hasta el momento. Ante todas estas circunstancias y el panorama que no es favorable para nuestro país, Luisa González ha dejado las cosas en claro para Carondelet. Esta crisis no se va a apaciguar ni siquiera un tantito si siguen los mismos de siempre en el poder. Y con esto me refiero a ese círculo de banqueros y grandes empresarios, entre paréntesis, élite ecuatoriana. Llegó Lasso y no cobró la deuda a los que debían al Estado. Llegó Noboa y lo mismo. Sin embargo, los dos se quejaban de que el Ecuador estaba endeudado y sobreendeudado. Y a pesar de esto, vemos que el presidente Daniel Noboa ha hecho otro préstamo al FMI, pero de eso la prensa poco nada habla y están jodiendo al país. Antes de ponerle las palabras de Luisa González, me gustaría que usted se suscriba al canal y me siga en la página. Es importante, ya que de esta manera esta comunidad seguirá creciendo, y sobre todo dejar su me gusta en este momento. Luisa González dijo lo siguiente: fundamental, y es que nosotros somos un movimiento político que siempre está junto a la gente, recorriendo el territorio y fortaleciendo también a nuestra estructura. Pero algo más que nos da el poder estar en territorio es palpar las necesidades. Usted me topa el tema de la migración y tengo que decirlo con mucho dolor. En la campaña, una niña en Ingapirca se acercó a mis brazos, me abrazó y se quebró en llanto. No podía ni hablar, yo le preguntaba qué le pasaba y las tías me dicen, sus padres acaban de emigrar del Ecuador, se acaban de ir sus papás y se quedó sola. Una niña de la edad de mi hijo pequeño, quebrada en llanto porque sus padres se habían ido. Y esto sí tiene que frenar. ¿Por qué migra la gente del Ecuador? Por la falta de oportunidades, por la violencia extrema que estamos viviendo. Vemos que tenemos un presidente de la República que en el informe a la Nación dijo que Ecuador es un país de paz. Un informe que debe llevarnos a la reflexión profunda a todos los ecuatorianos, a que no nos distraigan con zapatitos de colores. Tuvimos el zapato rojo de Guillermo Lasso, ahora el zapato negro de luto del presidente Noboa, que no nos distraigan con eso. Nuestra gente migra por la violencia, por la delincuencia y por la falta de empleo, y el presidente dice que esto es un país de paz. Y mire, ¿qué hay en los medios de comunicación hoy día? Primicias. Saca un reportaje y dice que el distrito Nueva Prosperina, en el noreste de Guayaquil, la gente sueña con salir del top 10 de los sitios más violentos, no de Ecuador, del mundo. Nueva Prosperina entre los 10 lugares más violentos del mundo. Ese es el Ecuador que realmente tenemos hoy. Que las mujeres, saca el universo, las mujeres ganan espacio en delincuencia organizada. ¿Qué titular para más miserable? Y perdón la expresión, las mujeres somos las más afectadas por la falta de empleo. El desempleo es más profundo en el segmento de mujeres que en el de hombres. Los servicios médicos, no existe salud, educación. Pero ¿por qué pasa todo esto? Más allá de la mentira de un gobierno. Y vamos a irnos al presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado, donde está el dinero
con el que va a movilizar todas las obras, todos los pagos, el presidente de la República. Tiene un componente que se llama Plan Anual de Inversiones, más conocido como PAI. Este Plan Anual de Inversiones tiene 1.733 millones de dólares asignados para inversión. Ya vamos a cumplir un semestre de este año. Se entendería que por lo menos el 40% de ese presupuesto debió haber sido utilizado. Pero ¿qué encontramos? Que de ese presupuesto solo se ha usado el 1.3%. Correcto. Es decir, de 1.733 millones, se ha usado únicamente 23 millones de dólares. Abogada. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque del plan de inversión depende lo que tú destinas a educación, a arreglar las aulas de clases para que vayan los niños, a construir nueva infraestructura, las carreteras, los puertos, los puentes que requieren atención y arreglo urgente. Abogada González. Todo lo que es obra pública y también la inversión en equipar a la fuerza pública en cuanto a seguridad ciudadana. Abogada González, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Y si dentro de esta crítica que usted ha hecho dura al gobierno nacional, está también el tema de los gastos en publicidad, 5 millones de dólares que acaba de contratar el gobierno nacional para los medios de comunicación. Y usted ha criticado de que 9 millones se debe a Solca y hay muchas personas que están necesitando la atención urgente. La diálisis. Mire, solo para concluir, ¿por qué remarco el tema del Plan Anual de Inversiones? Porque si hubieran ejecutado, no el 1%, vamos a ser pesimistas, el 35%, por lo menos, que hubieran logrado ejecutar 500 millones, eso ya dinamiza la economía, genera empleo, reactiva la economía nacional, pero también al Estado le genera mayor recaudación a través de impuestos y así podríamos contener la migración porque nuestros hermanos aquí encuentran empleo, las familias encuentran empleo, pero no saben ejecutar un presupuesto general del Estado que va a dinamizar la economía, porque además es un gobierno improvisado, con ministros que no entienden siquiera de la materia a la que están representando, que también es corrupción el aceptar ser ministro de una cartera de Estado que no conoces la gestión. Pero vemos, como usted bien dice, que sí ha usado bien el recurso para publicidad, porque es un gobierno que vive del show, que vive del TikTok, que vive del sacar videitos así subiéndose a tendencias en redes sociales, que un llanto, que un box, que unos zapatitos de colores. Eso es la inversión nuestra de nuestros fondos. Y 5 millones de dólares, destinar 5 millones a publicidad, cuando no hay obras, cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando la deuda con Solca es 9 millones, y si pagáramos por lo menos esos 5 millones a Solca, estarían atendiendo a nuestros hermanos con enfermedades catastróficas. El cáncer es una enfermedad que se la tiene que atender de manera urgente. La vida de nuestros seres amados enfermos con cáncer depende del momento del diagnóstico y del tratamiento urgente. Si tú dejas pasar mucho tiempo en atender un paciente con cáncer, pues se va profundizando la enfermedad y probablemente para cuando ya tengan una atención médica ya ninguna medicina sea... Está recorriendo, abogada, está recorriendo el Ecuador. Es evidente que no solamente es porque es la presidenta de la Revolución Ciudadana, es porque usted es la cabeza visible de la presidencia de la República, la Revolución Ciudadana. ¿O acaso hay otro que quiera ser candidato dentro de la revolución? Usted es la primera opción. No, porque nosotros somos gente de territorio. No es la primera vez que yo recorro el Ecuador. Lo recorrí en el 2019 cuando fui secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana. Lo recorrí en el 2021 cuando fui asambleísta por Manabí. Más allá de ser de Manabí, estuve en Los Ríos, estuve en la Sierra Centro, en Loja, en muchas provincias. Y lo recorro ahora visitando nuestra militancia. Mañana estaré en Manabí, estaremos haciendo la asamblea provincial para elegir las autoridades mediante democracia interna el día viernes y así muchas actividades que las vamos haciendo más allá de una pretensión de una candidatura. Hay muchísimos cuadros que podrían ir al binomio presidencial, a las candidaturas a asamblea. Y hablando de binomio, ¿cómo ve usted buscó acercamiento con el sector indígena y Leonidas Issa y él le marca distancia? ¿Cómo lo ve usted? No veo una distancia en realidad. Él ha dicho que celebra en mis expresiones para que haya una unidad de izquierda. Quien más ha salido preocupado es ciertos actores de derecha, ciertos voceros que salieron incluso a hablar mal del señor Leonidas Issa,
tratando de dinamitar una posible unidad de la izquierda del país, de las diferentes tendencias que existen, pero que tenemos una visión clara de lo que el Ecuador necesita, ¿no? Pero Leonidas dijo que ustedes, no iría con ustedes porque ustedes trabajan mucho en el extractivismo y que él no comparte con aquello, y que saludaba lo que decía Luisa González, pero que no compartía aquello de este grupo político que ya ha demostrado acciones con el tema del extractivismo. Sí, en varias ocasiones yo también lo he dicho que tenemos muchos puntos de convergencia en los cuales estamos totalmente de acuerdo: la inversión pública, la salud, la educación, la seguridad que requiere el país, la reactivación económica productiva, y uno de los puntos de disenso, sí, son en materia de extractivismo. El extractivismo per se no es malo si se lo hace en forma responsable, lo hacen muchísimos países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, entre otros, en el mundo entero. Cuando lo haces de forma técnica y responsable, tú puedes obtener recursos que sirven para superar ese extractivismo e ir hacia un país más abogada González, ¿serían más las cosas positivas que podría unirlos que las negativas? Leonidas Issa también ha manifestado de que Rafael Correa les ha insultado en su momento y que por eso también él diría en su momento que no. La unidad de izquierdas, no sé si sea posible aún. Jorge Escala ya tiene partido político, el Unidad señor Popular, Pedro Granja tiene también ya su partido político, el señor Rabascal tiene su partido político. ¿Con quiénes se podría armar este frente de izquierdas? Bueno, Lenin, en realidad yo creo que el diálogo siempre está presente, que el diálogo se puede llevar adelante, que se puede ir a una mesa de diálogo en la cual hayan acuerdos programáticos, estructurados y estructurales para sacar adelante el país. Y los candidatos propios que vienen desde las bases de sus movimientos, creo que solamente seríamos Pachacuti y la Revolución Ciudadana, que tienen representación hacia candidaturas elegidas desde la gente de sus bases. El señor Pedro Granja, Rabascal, son candidatos invitados en partidos políticos donde no han militado, donde no han hecho un trabajo político desde siempre, ¿no? No digo que no hayan trabajado políticamente en el territorio, sino que no lo han hecho dentro de esos partidos políticos, sino que se da una unión de coyuntura en este momento. Pero también estoy clara que el Ecuador requiere unidad y creo que ellos también lo tienen claro. Abogada, ¿cómo ve usted? Bueno, fue un triunfo grande de la revolución que no se logró ni con Rafael cuando estuvo en el poder, ganar las seccionales de Guayaquil y Guayas. Sin embargo, los dos líderes, Aquiles y Marcela Aguinaga, han mostrado cierta distancia con quien los llevó al poder. Aquiles dice que está con Reto, ayer dijo que ya no. Bueno, pero ¿cómo ve usted esta forma, su actitud en estos últimos días de estos dos líderes que los llevaron la Revolución Ciudadana al poder? Bueno, primero, Marcela Aguinaga es parte de la Revolución Ciudadana, es adherente permanente a la Revolución Ciudadana, miembro y militante de la Revolución Ciudadana. Marcela Aguinaga jamás se ha ido de la Revolución Ciudadana. Pero bajó el ritmo, acepte, abogada, acéptelo, abogada, bajó el ritmo. Antes tenía más intensidad con la revolución y ahora como que sí, soy parte, pero yo estoy acá tranquila. Se tomó la foto con la tía del Ecuador. Claro. Bueno, ella está trabajando y creo que está haciendo un gran trabajo como prefecta de Guayas. Tiene muy buena aprobación por parte de los guayasenses por todo el trabajo que ella está haciendo en la provincia. Y en cuanto al señor Aquiles Álvarez, bueno, él ganó la alcaldía con el apoyo y el trabajo de la militancia de la Revolución Ciudadana. Él no está afiliado a la Revolución Ciudadana y es libre de afiliarse al partido político que él desee. Si él no desea afiliarse a la Revolución Ciudadana, que es con quien trabajó para llegar a la alcaldía de Guayaquil, y prefiere afiliarse a otro partido político, pues está en su perfecto derecho de tomar la decisión que a él mejor le parezca. Vi las expresiones de él de afiliarse a Reto, que estaría dispuesto. No lo ha hecho en la Revolución Ciudadana, pero como les digo, él es libre de elegir a qué partido político desea pertenecer. No es un militante de bases de la Revolución Ciudadana.
Ciudadana. Se hizo una unidad de trabajo de cara a esa elección seccional, pero él es libre de elegir a qué partido político desea pertenecer. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo con Jorge Glass? De su quebrantamiento en la salud, ha estado... Continúa en huelga de hambre. Huelga de hambre, no puede continuar sus estudios, que estaba haciendo cuando está detenido. ¿Cómo lo valoran ustedes desde la Revolución Ciudadana y usted que es la directora nacional? Mire, Jorge, se dan circunstancias que realmente nos deben llevar a la reflexión profunda a los ecuatorianos. Veíamos ayer una noticia de que Aeroméxico cierra ya las operaciones en Ecuador, en un país que requiere integrarse comercialmente con el mundo, en un país que requiere paz y empleo. Resulta que una de las aerolíneas más grandes de Latinoamérica cierra su trabajo con el Ecuador, su ruta con el Ecuador. Y es así que también se cierran oportunidades laborales para los ecuatorianos. Todo esto, ¿por qué se da? Porque el gobierno decidió violar la normativa del derecho internacional público para apresar a Jorge Glass. ¿Qué pasa con otros actores políticos que están vinculados en casos muy graves de vínculos con el narcotráfico? El señor Hernán Luque Lecaro, miembro del gabinete de Guillermo Lasso, donde hay un informe trabajado por la policía del Ecuador, de Reino Unido y de Estados Unidos, el informe León de Troya, y donde muestra los vínculos de la mafia albanesa con Guillermo Lasso, su familia, su cuñado y miembros del gabinete. El señor Hernán Luque Lecaro por meses sigue detenido en Argentina, la señora Diana Salazar, el señor Daniel Noboa, no hacen absolutamente nada para traerlo al Ecuador y que se descubra dónde está la narcopolítica, el narcogobierno y los vínculos con las mafias. Allí no hacen absolutamente nada. A Jorge Glass, que tenía un asilo político, deciden invadir una sede diplomática para apresarlo y lo llevan a La Roca. La Roca, donde ni siquiera tuvieron a Fito, a Colompico, que a ambos se les escaparon. Ni siquiera ellos los tuvieron en La Roca y lo llevan a Jorge Glass. Abogada González. Solamente usted lo analiza técnicamente, se da cuenta que aquí hay una persecución política y los abogados están llevando este caso a nivel nacional e internacional. Pero la Haya ya descartó la acusación que le hacía México a Ecuador. No. A ver, esto es un proceso largo y lo primero fue en la Corte Internacional de Justicia que se estuvo llevando el proceso que denuncia México a Ecuador. Lo primero fue las medidas cautelares, que era que no se violente la sede, que se guarde la información, que no entre el gobierno ecuatoriano a la sede diplomática de la Embajada de México, y todo eso ya se cumplió. Y como eso ya se cumplió, es que no pueden volver a fallar sobre algo que ya está cumplido. No le puedes decir a un Estado, cumple lo que ya Ecuador cumplió. Ya cumplió las peticiones de México, entonces perfecto, ya no hay nada más que fallar con respecto a eso, pero sigue el proceso, ¿no? Entonces Ecuador aún no está libre de que haya una sanción contra el país por los desatinos de un presidente que no sabe manejar Abogada el país González, en el ámbito internacional. Ahora se está hablando de un nuevo endeudamiento a través del Fondo Monetario Internacional, 4.000 millones de dólares. Según unos expertos manifiestan que estamos endeudándonos para pagar deuda. En su momento acusaron mucho al gobierno de la Revolución Ciudadana de que había mucho endeudamiento en el exterior, se hablaba de 60.000 millones de dólares, 70.000 millones, hablaban otros, pero muchos concuerdan de que había obra. Ahora hay endeudamiento y no se ven las obras en el Ecuador. En efecto, Lenin, sí es importante que nuestra gente reflexione, ¿no? Y si hay algo a lo que yo siempre le llamo a los ciudadanos, más allá si usted es correísta, anticorreísta, lo que usted quiera hacer, no nos pueden quitar el derecho a reflexionar con objetividad y con claridad de lo que está ocurriendo en el país. Y a todos los que nos están escuchando en este momento, Los Ríos, Guayas, Bolívar, Manabí, Cotopaxi, a donde llega la señal de este medio, cuando la Revolución Ciudadana invertía en salarios de médicos, en equipamiento para los hospitales, en medicina para los hospitales, para los enfermos, en unidades educativas perfectamente arregladas, en contratar maestros, en mandar a esos maestros al exterior a que estudien inglés con el programa Go Teacher, en las becas, cuando equipábamos a la fuerza pública, invertíamos dinero en los patrulleros, en los equipos de comunicación, en las UPCs, en las VCs. ¿Qué decía? El discurso día y noche fue exceso de
de gasto público. Y eso no es gasto público, señor. Eso es inversión. Inversión en generar empleo, inversión en educación, en medicinas para salvar vidas, en equipamiento digno en los hospitales para salvar vidas, en equipamiento para la fuerza pública, para que tengan el control del Estado y no las bandas delictivas. Y decían exceso de gasto público. Pero el nivel de deuda pública del Ecuador en comparación al PIB nunca superó el 40%. Nunca superó el 40%. Y nosotros inaugurábamos una obra por día. Una obra por día. Entonces, cuando dicen se lo llevaron todo, ¿qué nos llevamos? Las UPCs, las VCs, no señores, de las carreteras, esas obras diarias que inaugurábamos y con una deuda pública que no superaba el 40% del PIB. Hoy, ¿qué tenemos? Que en relación al PIB, la deuda pública supera el 60%. La deuda. Y no vemos una obra. Guillermo Lasso puso un poste de luz. Este gobierno no ha inaugurado obras. Las carreteras en abandono, las UPCs, las VCs en abandono. No hay el equipamiento necesario para que el Estado tenga el control de las áreas públicas, lo tienen las bandas delictivas. Nuestros niños, cerca de 60,000 niños salieron del sistema educativo en la costa ecuatoriana. ¿Dónde van a estar esos niños y jóvenes? Claro. ¿Haciendo qué? Fácil presa de la violencia y la delincuencia. Abogada. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Correcto. Y por eso es que nosotros seguimos levantando nuestra voz, llamando a la reflexión y la conciencia. No podemos seguir eligiendo de presidente a quien sale con zapatito rojo, con zapatito negro, bailando, haciendo un videíto llorando por el TikTok. Abogada, se requiere trabajo. Si bien es cierto, todo lo que usted expresa tiene su fundamento en que lo expresa, pero lamentablemente en los procesos democráticos los votos deciden. ¿Se han puesto ustedes a analizar? Son 4 elecciones, 4 procesos electorales, no elecciones, 4 procesos electorales. Primera vuelta y segunda vuelta con Guillermo Lasso. Primera vuelta, lo que nos da la noción de que el correísmo tiene un 30% de los votos válidos en los procesos. Luego, para una segunda vuelta hay que llegar un poco más arriba y es ahí donde no logran sumar. Y han perdido 2 elecciones consecutivas con mínimas diferencias. ¿Se han puesto ustedes a analizar dónde está el error? ¿Qué es lo que hay que superar? Porque algunos dicen, con Rafael se tiene el 30%, pero si Rafael sigue hablando no le permite sumar más del 30%. Y como que le hace sombra. Luisa González, una mujer inteligente, dicen muchos, la catalogan así, pero que no le permiten despuntar cuando está bajo la sombra de alguien. ¿Han visto dónde está el problema para poder superar ese meollo del asunto y poder ganar una próxima elección? Jorge, no solamente hay agentes externos en los que sí reflexionamos y analizamos dentro de la Revolución Ciudadana, hay agentes externos también. De la noche a la mañana, ¿qué ocurrió en la primera vuelta, en vísperas de la primera vuelta, a pocos días de la primera vuelta, a 10 días? Asesinaron al señor Fernando Villavicencio. ¿Qué salieron a decir? Que los responsables de ese asesinato éramos la Revolución Ciudadana. La señora Diana Salazar ya sabía que los responsables eran miembros de los Lobos, del grupo delictivo Los Lobos. Pero todos callaron para mantener ese discurso de que los responsables éramos la Revolución Ciudadana y así afectarnos en las elecciones, y de la noche a la mañana descendimos más de 10 puntos en la intención de voto. Para la segunda vuelta, ¿qué salió? Asesinaron a 6 personas de las que estaban en la cárcel de La Tacunga vinculadas al asesinato del señor Villavicencio, y dejan viva a una persona que supuestamente iba a delatar que los responsables del asesinato era el gobierno de la Revolución Ciudadana. Son hechos externos que también, cuando ven que la Revolución Ciudadana tiene el favor del pueblo ecuatoriano por un análisis de conciencia de que tenemos que salir adelante como país, se activan agentes externos, la misma fiscal Diana Salazar, medios de comunicación hegemónicos y demás, a empezar una campaña en contra de la Revolución Ciudadana para impedir que lleguemos a la presidencia de la República. Abogada González, esas son las palabras... Y esas son las palabras que manifestó en su momento el presidente de México, López Obrador, y que terminó molestando al presidente Daniel Noboa. ¿Cómo garantizar de que en el proceso electoral no pase cosas similares, pero situaciones Lenin, ligadas a esto? Sumémonos al diálogo. Pero entonces, ¿cómo se justificaría la derrota de Andrés Arauz con Lasso? Si fue casi similar el puntaje. O sea, bueno, en ese caso ahora dicen que fue el asesinato y ahora ahí. Les quiero recordar que en el caso de Andrés Arauz, dijeron
dijeron que la campaña de Andrés Arauz era financiada con fondos de grupos delictivos de Colombia. Vino el fiscal de Colombia, se reunió con la fiscal Diana Salazar, buscando afectar la campaña de Andrés Arauz. Y lo lograron. Dijeron que tenían los vínculos con los grupos armados de Colombia. Y todo el show, que venga el fiscal de Colombia, viene a Ecuador, se reúne con Diana Salazar, hacen todo el show. ¿Y qué pasó después? Perdimos las elecciones, pero nunca más volvieron a hablar del tema. Sí. Nunca más volvieron a sacar el tema a la luz. Ya no fue el discurso día y noche en los medios de comunicación. Esta ha sido una práctica común. Pero casa adentro... Lo hicieron con Luisa González. Pero casa adentro, por ejemplo, me escribe una ciudadana que dice que ella ha sido siempre la Revolución Ciudadana. Dice... el gran error de los líderes es no escuchar el criterio de la base del movimiento, que conocemos los problemas de territorio, y se elige democráticamente y no se elige democráticamente a los candidatos que las bases conocen. Nos ponen candidatos a dedo y por eso sufrimos traiciones de asambleístas. Bueno, las bases siempre piden que se les escuche. Les hemos escuchado. Estamos haciendo asambleas provinciales para elegir democráticamente a las autoridades de cada provincia. No se puede dar gusto a todos. Siempre va a haber alguien que diga, no, este no era el que queríamos, el de acá sí, debí ser yo, no debió ser el otro, etcétera. No se puede dar gusto a todos. Y mi respuesta a las bases es, las bases deberían dejar de pelear muchas veces entre ellos y escuchar más al pueblo ecuatoriano. Porque mientras nosotros, los ciudadanos, entramos en conflicto, discutimos y peleamos por temas muchas veces intrascendentes o por temas que se pueden llegar a un acuerdo mediante un diálogo, afuera hay gente migrante. Hay padres y madres que regresan a su casa y tienen que mirar a sus hijos con dolor en el alma y acostarlos con el estómago vacío, porque no hay un plato de comida en la mesa, que no pueden enviar a sus hijos a las escuelas, porque ni siquiera tienen para comer, y en las escuelas les están pidiendo uniforme, útiles y dinero para arreglar la infraestructura. Que mientras nos estamos discutiendo de cosas intrascendentes, mientras discutimos si quién debe ser director o no, mientras discutimos si estaban lindos los vestidos de Lavinia o no, mientras discutimos el color de los zapatos, si iba o no con el terno del presidente, no hay empleo, no hay medicinas en los hospitales y vemos morir a un ser amado en nuestros brazos porque no están ejecutando el plan anual de inversiones y apenas 23 millones de 1.733, cuando eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Abogada Yo creo González, que nos falta mirar con más amor al prójimo, con más empatía al prójimo y dejar de mirar nuestro metro cuadrado y de dejar de mirar y que no nos quite la empatía el que hoy día nosotros tengamos vida, tengamos salud y tengamos un alimento en la mesa. Desde la Fiscalía se ha buscado vincular a muchos cabezas visibles de la revolución, en algunos casos como Metástasis, Purga, entre otros. ¿Afecta, han analizado a la interna, afecta esto lo que se viene políticamente hablando y electoralmente hablando? Afecta totalmente. Todo el tiempo la fiscal no puede dar una puntada sin pensar en la revolución ciudadana. Imagínense, llegan al punto de decir que Rafael Correa se comunicaba en la cárcel con Norero y que era un sistema de estos muy secretos, muy privados, pero que su usuario era RC. Bueno, perdón que me ría, pero ¿quién usa un sistema secreto para comunicarse y poner ahí su nombre tal cual, no? Hola, soy Luisa Magdalena González. O sea, pero esa es la línea de trabajo de la señora Diana Salazar. Ella no puede hacer algo sin mencionar a la Revolución Ciudadana, pero sí puede callar cuando hay vínculos de la mafia albanesa con sus círculos cercanos, sus amistades, como por ejemplo el señor Guillermo Lazo, a quien ha buscado siempre taparlo, el señor Lenín Moreno. Ella tiene desde el año 2021 las pruebas para vincular a Lenín Moreno por corrupción. En el caso INA Papers, hasta el día de hoy no lo hace. Allí guarda silencio, calla, tiene una justicia a la carta. No hay realmente un seguimiento adecuado de los procesos que lleva la Fiscalía. Ha incumplido sus funciones allí, y parte de la violencia y la delincuencia que estamos viviendo también es gracias a una fiscal general que no persigue delitos sino personas. La mayor parte de los casos están en investigación previa, no llegan a la formulación de cargos y por lo tanto la violencia y la delincuencia sigue tranquila, deambulando por las calles porque no se llega a hacer justicia.
provincia. Abogada González, dentro de estos recorridos que está realizando en diferentes provincias del país, conversando con las bases, conociendo las diferentes necesidades del pueblo ecuatoriano, ¿estará presente en las próximas semanas, los próximos meses aquí en el Cantón La Maná, una tierra que frecuentó mucho el expresidente Rafael Correa y una ciudad también que en procesos electorales presidenciables siempre se ha impuesto la Revolución Ciudadana y manifiestan muchos bastión de la Revolución Ciudadana aquí en La Maná? En Cotopaxi, Cotopaxi. porque perdieron en todos los cantones de Cotopaxi, excepto La Maná. Ajá, correcto. Ahí ganó Luis, aunque Luisa no vino a La Maná. No fui, no siempre se puede ir a todos los rincones de la patria. Mi abrazo inmenso y mi gratitud siempre para La Maná. Tengo pendiente toda la zona del subtrópico, poderla recorrer también. Estoy tratando de avanzar en la mayor cantidad de población posible. Quisiera recorrer todos los cantones mientras sea presidenta de la Revolución Ciudadana, a los 221 cantones de mi patria. El tiempo se me queda corto, pero de seguro que sí, estaremos en La Maná y espero pues estar en una entrevista con ustedes de forma presencial. Muchas gracias. Un buen día. Gracias por acompañarnos. Y de momento, ecuatorianos, eso ha sido todo. Más tarde saldrá muchísima más información, así que está cordialmente invitado. Nos vemos.